Hola amigos de las motos y motores. Bueno, hoy ya debido a muchos que me piden que cuente alguna historia, les voy a pasar a comentar una historia. Este soy yo. Acá yo tenía 22 años de edad y este era mi auto, un Plymouth del 38. ¿Sí? Bueno, esta historia se la contó un familiar de mi padre allá por los años 68, 69. Él tenía un Chevrolet 51, ¿vieron? El Chevrolet Sapo que le decíamos. Él con la señora se habían ido al sur de la provincia de Buenos Aires en el auto. Y él contaba, dice que mientras iban andando, sentía un clum, 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 clum. De repente hizo clum, clum, y el ruido desapareció. Puso el auto en neutro, aceleró un poco, no se oía más nada. Entonces puso otra vez el cambio, tercera, porque la encaja de tercera, y siguió andando. Y llegó un momento que la temperatura empezó a hervir el motor, empezó a salirle vapor. Entonces se detuvo. Se detuvo cerca de un taller mecánico. No era un taller mecánico, era una persona que hacía herrería, ¿no? Estas personas que hacen trabajos múltiples, de todo aspecto, desde emparchar un neumático a hacer una soldadura. Y bueno, se detuvieron ahí. Dice aquí, dice, no sé qué me pasa, dice, el auto hizo unos ruidos y ahora la temperatura hierve. Ah, bueno, vamos a ver, dice este hombre, un hombre mayor era, un hombre de unos 55, 56 años. En esa época, ya estoy hablando de años 68, más o menos. Y entonces cuando miraron estos autos, el ventilador, ¿no? El que se encarga de aspirar aire a través del radiador y soplar al motor, le había quedado una paleta sola. Porque estas paletas eran de chapa, una chapa cerada, y iban con 3 o 4 remaches. Y cortaron los remaches, se cortaron y salieron despedidas las paletas. Y le quedó una sola. Entonces este hombre dice, tenemos que fabricar unas paletas nuevas para este auto, si no, no puede seguir así. Y bueno, el hombre buscó una chapa gruesa, sacó la otra que quedaba en el molde, la dibujó, la recortó, la pasó en la piedra, fabricó unos remaches de unos bulones, unos tornillos. Y claro, le llevó tiempo, porque encima después tenía que dar la curvatura para que de un lado aspire y del otro lado sople, ¿no? Claro, se hizo en mediodía, se hizo ya a la 1 del mediodía. Dice, bueno, vamos a comer. Y él se sorprendió, porque dice, ¿y dónde vamos a comer? No, pasen a mi casa que los invito a comer, le dice esta persona. Quiero decir, miren qué gente buena que había en esa época. Y yo quisiera volver otra vez, que volvamos a esa época. O sea, a la vida actual de ahora, pero con las costumbres de esa época. Claro, este hombre tenía un campito de 40 hectáreas y tenía su criadero de lechones, de pollos, de ovejas, cabras, algunas vacas y también tenía un cultivo. Y bueno, comieron, almorzaron y después siguieron fabricándole las demás paletas al ventilador. Bueno, terminó de hacerle las paletas, las colocaron otra vez en el auto, funcionaban perfecto. Entonces mi tío le dice, ¿cuánto le debo por este trabajo? Y este hombre le dice como
20 pesos, nada. Y mi tío se sorprendió, porque dice, me fabricó un ventilador nuevo, me dio de comer, a mí, a mi señora, y me cobra 20 pesos. Y metí la mano al bolsillo y le di 100 pesos. Y esta persona como que no quería aceptarlos. No, dice, ¿cómo no lo va a aceptar? Esto pasó llegando a La Barría, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es algo que yo anhelo que vuelva en estas épocas, donde la gente puede confiar en la gente, la camaradería, la hermandad, entre personas que no se conocían. Bueno, esto es parte de una historia que muchos me piden que cuente cosas vividas. Yo no las viví, las vivió mi tío, porque yo era muy pequeño en esa época. No tanto, entendía y comprendía. Bueno, es algo como para reflexionar. Qué linda época. Yo he ayudado a muchos también andando en carretera, así, a motos que se quedaron. Una vez íbamos 5 motos a Varadero. Una noche oscura, cerrada, no se veía nada, no había luna. Y de repente nos encontramos con 2 personas que nos hacían señas que paremos. Y paramos. Entonces nos dicen, pensamos que era un auto, porque claro, veían las luces, pensaban que eran 2 motos al frente que venían, que era un auto, pero eran 2 motos. Habían pinchado la rueda trasera de un DKW y el crique se les había roto. Entonces hicimos con el crique levantarlo a mano, y nosotros lo levantamos al auto a mano, del paragolpe, y le pusimos el crique abajo. Entonces ahora sí pueden cambiar el neumático, la rueda, y después para bajarlo, como es tracción delantera, ponen primera y lo bajan andando. Y esta persona también metió la mano al bolsillo y nos dio unos pesos. Qué linda época. Ahora uno se ve un auto quedado en la ruta, en la autopista, y acelera y sigue, porque no sabe si lo van a robar. Miren cómo han cambiado los tiempos. Y eso es lo que yo extraño. Porque yo soy también de brindarme, y hay veces que uno hace lo mismo y después se va pensando, ¿no? Y si esta persona era una de verdad que precisaba ayuda, es muy triste, ¿no? Bueno, son los tiempos que estamos viviendo, es una lástima. Bueno, no quiero postergarme más. Tengo unos pequeños saluditos aquí, a ver. Y espero que se revierta esta situación. Siempre la vida dice que comienza de vuelta de cero, que es un círculo. Bueno, es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.